Esperando la llegada de mi hija y del novio, me puse mi mejor ropa y pasé la noche entera en la cocina. Preparé cada plato con amor, con esa dedicación que solo una madre conoce. Quería que todo fuera perfecto. Quería que Joaquín viera que mi Fabiana venía de un hogar lleno de cariño, aunque fuera humilde. Quería demostrarle que mi hija merecía lo mejor del mundo. Finalmente, tuviste suerte con un buen hombre, pensé mientras colocaba las flores en el centro de la mesa. Sonreí, inocentemente feliz por ella. Después de tanto tiempo viéndola sola, después de tantas noches escuchándola llorar por decepciones pasadas, por fin había encontrado a alguien que la valoraba. Me llamo Isaura Teles. Tengo 62 años y vivo sola en esta casa desde hace tanto tiempo que ya no recuerdo cómo era compartir el espacio con alguien más. No me quejo. La soledad no siempre es mala compañía cuando has aprendido a vivir con ella. Tengo mis rutinas, mis pequeños placeres, mis recuerdos guardados en cada rincón de estas paredes que han visto pasar los años conmigo. Fabiana es mi orgullo, mi razón de ser. Desde que era pequeña, siempre fue una niña especial. Inteligente, cariñosa, con ese brillo en los ojos que te hace creer que todo es posible. La crié sola después de que su padre nos dejara. No fue fácil, pero nunca me arrepentí. Cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada dólar ahorrado valió la pena cuando la vi convertirse en la mujer hermosa y capaz que es ahora. Hace 3 meses, Fabiana me llamó con una noticia que me llenó el corazón de alegría. Había conocido a alguien. Un hombre bueno, me dijo. Alguien que la trataba bien, que la respetaba, que la amaba de verdad. Su voz sonaba diferente al teléfono, más ligera, más feliz. Yo no había escuchado esa felicidad en ella desde hacía mucho tiempo. Me contó que se llamaba Joaquín Vallejo, que trabajaba en una empresa importante, que era educado y atento, que por fin había encontrado a alguien con quien podía construir un futuro. Lloré esa noche después de colgar el teléfono. Lloré de felicidad porque mi niña, mi Fabiana, había encontrado lo que yo nunca tuve. Un hombre que la valorara, que estuviera a su lado, que no la abandonara como su padre me abandonó a mí. Pensé que todos mis esfuerzos habían dado fruto, que mi hija no tendría que pasar por lo mismo que yo pasé, que ella sí tendría una familia completa, un hogar lleno de amor. Desde entonces, Fabiana me hablaba seguido de Joaquín. Me contaba cómo la llevaba a restaurantes elegantes, cómo le compraba flores, cómo la presentó a sus amigos y colegas. Yo escuchaba cada detalle con el corazón rebosante de gratitud. Por fin, después de tanto tiempo de verla sola, de verla trabajar sin descanso, de verla cansada y a veces triste, mi hija había encontrado la felicidad. Hace 2 semanas, Fabiana me llamó de nuevo. Esta vez su voz temblaba de emoción. Mamá, me dijo, Joaquín y yo vamos a casarnos. Vamos a hacer una cena en tu casa este viernes. Quiero que lo conozcas. Quiero que veas al hombre que me hace tan feliz. Mi corazón casi se detuvo de la alegría. Claro que sí, mi amor, le respondí. Prepararé todo con mucho cariño. Quiero conocer a ese hombre que ha conquistado tu corazón. Desde ese día, no he pensado en otra cosa. He limpiado la casa de arriba abajo, he lavado las cortinas, he pulido cada superficie hasta que brilla. Fui al mercado y compré los mejores ingredientes que pude encontrar. Gasté más de lo que debía, lo sé, pero no importaba. Esta cena era especial. Era la primera vez que conocería al hombre que se casaría con mi hija. Esa mañana del viernes me levanté antes del amanecer. No pude dormir bien por la emoción. Me puse mi mejor vestido, ese que guardo para las ocasiones importantes. Es de color vino, sencillo pero elegante. Me peiné con cuidado y hasta me puse un poco de maquillaje. Cuando me miré al espejo, vi a una mujer mayor pero digna. Una mujer que había trabajado toda su vida, que había criado a una hija sola, que había superado abandonos y decepciones. Una mujer que ahora sonreía porque su hija había encontrado la felicidad. Pasé toda la mañana en la cocina. Preparé el guiso de carne que a Fabiana le encanta desde niña. Hice arroz con especias, ensalada fresca, y hasta me atreví a hacer un postre especial. La tarde avanzaba y yo seguía ocupada en la cocina, revisando cada detalle. La mesa estaba puesta con mi mejor mantel, el que solo uso en Navidad. Los cubiertos brillaban y había colocado servilletas dobladas con esmero. Todo tenía que ser perfecto. A las 6 de la tarde sonó el timbre. Mi corazón dio un salto.
Respiré hondo, me alicé el vestido y caminé hacia la puerta. Cuando la abrí, vi a mi Fabiana parada en el umbral, más hermosa que nunca. Llevaba un vestido color crema que la hacía lucir radiante. Su cabello caía en ondas suaves sobre sus hombros y sus ojos brillaban con esa luz especial que solo he visto cuando está verdaderamente feliz. «Mamá», dijo sonriendo, y se lanzó a mis brazos. La abracé fuerte, sintiendo su perfume familiar, ese que me recordaba a cuando era niña y corría a mis brazos después de la escuela. «Te extrañé tanto», susurré en su oído. Ella se separó un poco y me miró con ternura. «Yo también, mamá». Entonces él apareció detrás de ella. Joaquín Vallejo era un hombre alto, de unos 35 años, bien vestido con un traje gris oscuro que se veía caro. Su cabello estaba perfectamente peinado hacia atrás y sus zapatos negros brillaban como espejos. «Señora Telés», dijo extendiendo su mano con una sonrisa amplia. «Es un verdadero placer conocerla. Fabiana me ha hablado tanto de usted». Su voz era grave, educada, con ese tono que usan las personas acostumbradas a hablar en público. Estreché su mano y sentí su apretón firme, casi demasiado firme. «El placer es mío, Joaquín. Pasen, por favor. He preparado la cena con mucho cariño». Entraron y Joaquín miró alrededor con atención. Sus ojos recorrieron la sala, los muebles viejos pero limpios, las fotografías en las paredes, el sofá desgastado que he tenido por años. «Qué casa tan acogedora», dijo, pero hubo algo en su tono que no pude descifrar del todo. Fabiana se quedó a mi lado mientras yo traía agua y vasos a la mesa. Joaquín se sentó en el sillón principal, el que siempre había sido mío, y cruzó las piernas con naturalidad, como si la casa fuera suya. Sacó su teléfono y comenzó a revisarlo sin pedir permiso. «Amor», le dijo Fabiana suavemente, «mamá preparó todo esto para nosotros». Joaquín levantó la vista y sonrió. «Claro, perdón. Es que tengo un asunto urgente del trabajo. Ya sabes cómo es esto». Guardó el teléfono, pero noté que sus dedos seguían cerca del bolsillo, como esperando cualquier vibración. Nos sentamos a la mesa y comencé a servir. Joaquín elogió cada plato con frases educadas y precisas, pero comía poco. Observaba más de lo que participaba en la conversación. Cuando Fabiana hablaba, él asentía, pero sus ojos se perdían en otros pensamientos. «Cuénteme, Joaquín», pregunté tratando de romper el silencio incómodo que se había formado. Fabiana me dijo que trabaja en una empresa importante. Él dejó el tenedor con cuidado y se limpió la boca con la servilleta. «Así es, señora Telés. Soy gerente de operaciones en una firma de consultoría. Llevamos proyectos internacionales, manejamos presupuestos importantes. Es un trabajo exigente pero gratificante». Hizo una pausa y miró a Fabiana. «Por eso necesito que mi esposa entienda que habrá momentos en que mi atención estará dividida». Fabiana bajó la mirada a su plato. «Claro, amor. Lo entiendo perfectamente». Hubo algo en su voz, una pequeña grieta que solo una madre puede detectar. Algo que no sonaba del todo sincero, sino más bien resignado. «¿Y ustedes dónde piensan vivir después de la boda?», pregunté con curiosidad genuina. «Me emociona saber que mi hija tendrá su propio hogar». Joaquín tomó su copa de agua y bebió despacio antes de responder. «He comprado un departamento en la zona norte de la ciudad. Es un edificio nuevo, con seguridad las 24 horas. Muy seguro, muy privado. Creo que es el lugar perfecto para empezar nuestra vida juntos». «La zona norte», repetí. «Eso está bastante lejos de aquí. Fabiana y yo siempre hemos vivido cerca. Ella viene a visitarme cada semana». Joaquín sonrió, pero esta vez la sonrisa no llegó a sus ojos. «Bueno, señora Telés, entenderá que una pareja necesita su espacio. Además, con mi trabajo y los compromisos sociales que tenemos, será más práctico vivir en esa zona. Está más cerca de las oficinas, de los lugares que frecuentamos. Pero podrán visitarme, ¿verdad?», dije mirando a Fabiana. Mi hija asintió rápidamente. «Claro que sí, mamá. Siempre encontraré tiempo para venir a verte». Joaquín extendió su mano y cubrió la de Fabiana con la suya. «Amor, ya hablamos de esto. Los fines de semana son nuestro tiempo de calidad. Tenemos que construir nuestro matrimonio, establecer nuestras rutinas. Tu madre lo entenderá, ¿verdad, señora Telés?».
No era una pregunta. Era una afirmación disfrazada de cortesía. Sentí un nudo en el estómago, pero sonreí. Por supuesto. Lo más importante es que ustedes sean felices. Durante el resto de la cena, observé con más atención. Cada vez que Fabiana hablaba, Joaquín la interrumpía con sutileza, terminando sus frases o corrigiendo pequeños detalles que ella mencionaba. Cuando mi hija intentó servirse más ensalada, él le tocó suavemente la mano y dijo con una sonrisa: «Cariño, recuerda que estamos cuidando nuestra alimentación». Fabiana retiró su mano y dejó el cucharón. «Tienes razón», murmuró. Joaquín se volvió hacia mí y explicó: «Estamos llevando un estilo de vida más saludable. Es importante que Fabiana se vea bien para la boda y después también, por supuesto. Una esposa debe cuidar su imagen». Sentí que algo frío me recorría la espalda, pero me obligué a sonreír. «Fabiana siempre ha sido hermosa tal como es», dije con suavidad. Joaquín asintió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Por supuesto, señora Teles. Solo quiero lo mejor para ella». Después de la cena pasamos a la sala. Serví café y el postre que había preparado con tanto cariño. Joaquín revisó su teléfono varias veces, disculpándose cada vez pero sin dejar de hacerlo. Fabiana permanecía a su lado, callada, con las manos sobre su regazo. «Cuéntame sobre los planes de la boda», dije tratando de animar el ambiente. «Estoy tan emocionada de ver a mi hija casarse». Fabiana se iluminó por un momento. «Mamá, será en el salón del Hotel Continental. Joaquín reservó todo. Habrá flores blancas, una orquesta en vivo y... será una boda íntima», interrumpió Joaquín. «Solo familia cercana y algunos colegas importantes de mi trabajo. Nada ostentoso pero elegante. He invertido cerca de $15,000 para que todo sea perfecto». Miró a Fabiana. «Quiero que mi esposa tenga la boda que merece», aunque ella insistía en algo más sencillo. «Yo solo pensaba que podríamos invitar a algunas de mis amigas», dijo Fabiana con voz pequeña. «Y a la tía Clara, mamá. Ella siempre ha sido tan buena conmigo». Joaquín dejó su taza con un sonido seco. «Ya hablamos de esto, Fabiana. El salón tiene capacidad limitada y los espacios ya están asignados. Además, Clara Zamora vive lejos y dudo que pueda viajar. No tiene sentido enviarle una invitación que probablemente no usará». «Pero ella es como de la familia», insistió Fabiana, y por primera vez en la noche vi un destello de rebeldía en sus ojos. «Me ayudó mucho cuando estuve enferma el año pasado. Sería importante para mí que estuviera ahí». Joaquín respiró profundo y sonrió, pero la tensión en su mandíbula era visible. «Amor, no quiero que te estreses con estos detalles. Yo me estoy encargando de todo para que tú solo tengas que disfrutar. Confía en mí». Puso su mano sobre la rodilla de Fabiana y la apretó levemente. «Sabes que siempre pienso en lo mejor para ti». Fabiana no respondió. Solo asintió y bajó la mirada. El silencio se hizo pesado en la sala. Yo bebí mi café sin saber qué decir, sintiendo que cada palabra podía romper algo frágil que se estaba quebrando frente a mis ojos. «Señora Teles», dijo Joaquín volviéndose hacia mí con renovada cortesía, «quiero que sepa que cuidaré muy bien de Fabiana. Ella no tendrá que preocuparse por nada. Tengo una posición estable, ingresos buenos. Podrá quedarse en casa si lo desea, dedicarse al hogar. Eso es lo que una esposa debe hacer, enfocarse en su familia. Pero Fabiana tiene su trabajo», dije recordando cómo mi hija había luchado por conseguir su puesto en la oficina de contabilidad. «Ella estudió tanto para eso. Está muy orgullosa de su carrera». Joaquín sonrió condescendiente. «Sí, es admirable. Pero cuando nos casemos, las prioridades cambiarán. Un matrimonio requiere atención completa. No se puede servir a dos señores, como dice el dicho». Miró a Fabiana. «Ya lo hemos discutido, ¿verdad, amor? Ella está de acuerdo en dejar su trabajo después de la boda». Miré a mi hija esperando que lo negara, que dijera algo, que defendiera lo que tanto le había costado conseguir. Pero Fabiana solo asintió débilmente. «Es lo mejor, mamá. Joaquín tiene razón. Será más fácil así». Sentí un peso en el pecho, una angustia que no podía explicar con claridad. Todo lo que Joaquín decía sonaba razonable en la superficie, educado incluso, pero había algo debajo, algo oscuro que yo podía sentir pero no podía nombrar.
La velada continuó con conversación forzada. Joaquín habló sobre sus planes de viaje de luna de miel, sobre la casa que pensaba comprar en unos años, sobre los hijos que esperaba tener. Siempre hablaba en singular, como si las decisiones ya estuvieran tomadas sin necesidad de consultar a Fabiana. Eran casi las 10 de la noche cuando Joaquín miró su reloj. Creo que debemos irnos, Fabiana. Mañana tengo una reunión temprano y necesito que me acompañes para elegir los anillos. Queremos que todo esté listo antes de que termine el mes. Fabiana se levantó inmediatamente, como si hubiera estado esperando esa señal. Dejó su taza a medio terminar y buscó su bolso. Fue entonces cuando sucedió. Mientras caminaban hacia la puerta, Fabiana se detuvo frente a la mesita del recibidor. Sacó un pañuelo de su bolso, uno de esos pañuelos bordados que yo le había regalado años atrás. Lo sostuvo por un momento y luego, con un movimiento que pareció torpe, lo dejó caer al suelo. «¡Ay, qué tonta!», dijo agachándose para recogerlo. Pero Joaquín ya estaba ahí, tomándolo antes que ella. «Cuidado, amor. Estás muy distraída últimamente». Dobló el pañuelo con cuidado y se lo entregó. «Debes prestar más atención». «Gracias», susurró Fabiana. Nos despedimos en la puerta. Abracé a mi hija y sentí que se aferraba a mí un segundo más de lo normal. «Cuídate mucho, mamá», me dijo al oído. «Te quiero». «Yo también te quiero, mi niña. Siempre». Joaquín me dio la mano nuevamente. «Gracias por la cena, señora Telés. Estuvo deliciosa. Nos veremos pronto en la boda». Y sonrió esa sonrisa perfecta que no llegaba a sus ojos. Los vi alejarse hacia el coche de Joaquín, un vehículo negro y elegante que brillaba bajo la luz de la calle. Él abrió la puerta para Fabiana y esperó a que entrara antes de cerrarla. Todo un caballero en apariencia. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, sintiendo el cansancio de todo el día cayendo sobre mí de golpe. Algo no estaba bien. Algo en la manera en que Joaquín hablaba, en cómo tocaba a Fabiana, en cómo ella se había vuelto tan pequeña y silenciosa a su lado. Caminé de regreso a la sala para comenzar a recoger. Fue entonces cuando lo vi. Ahí, debajo de la mesita del recibidor, estaba el pañuelo. El mismo que Fabiana había dejado caer y que Joaquín había recogido. O al menos eso creía haber visto. Pero estaba ahí, en el suelo, como si ella lo hubiera dejado caer 2 veces o como si Joaquín le hubiera devuelto uno diferente. Me agaché y lo recogí. Era el pañuelo que yo le había bordado, sin duda. Reconocía cada puntada. Pero al tomarlo entre mis dedos, sentí que había algo más. No era solo tela. Había un pequeño bulto en una de las esquinas. Con manos temblorosas, desdoblé el pañuelo bajo la luz de la lámpara. Allí, cuidadosamente doblado y escondido entre las capas de tela, había un papel. Una nota escrita con la letra apresurada de Fabiana, esa letra que yo conocía tan bien. La saqué con cuidado y la desdoblé. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras leía. «Mamá, ayúdame. No puedo hablar, él controla todo. Mi teléfono, mis mensajes, a quien veo. Durante la boda, necesito que hagas algo. Por favor, confía en mí. No estoy bien. Te amo. F». Las palabras se hicieron borrosas frente a mis ojos. Leí la nota 1, 2, 3 veces, como si pudiera cambiar su contenido. Mis piernas flaquearon y tuve que sentarme en el sofá antes de caer. Mi niña estaba pidiendo ayuda. Mi Fabiana, que había sonreído durante toda la cena, que había asentido a cada palabra de Joaquín, que parecía feliz, estaba atrapada. Y yo había estado ahí, sonriendo también, sin ver lo que estaba pasando justo frente a mí. Sentí náuseas. Apreté el pañuelo contra mi pecho y dejé que las lágrimas corrieran por mi rostro. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo pude ser tan ciega? Todas esas señales, todos esos momentos en los que algo se sintió mal, en los que la voz de Fabiana sonaba apagada, en los que Joaquín hablaba por ella, decidía por ella, la controlaba con esa sonrisa educada y esas palabras suaves que escondían una jaula. Me quedé ahí sentada durante horas, sosteniendo esa nota, leyéndola una y otra vez. La casa estaba en silencio, pero mi mente era un torbellino. ¿Qué podía hacer? ¿Cómo podía ayudarla? Si llamaba a la policía, ¿qué les diría? Que mi hija me había dejado una nota secreta. Que su prometido era controlador. Eso no era suficiente.
No había crimen visible, no había violencia física que pudiera denunciar. Además, Joaquín era inteligente. Todo lo que hacía estaba disfrazado de cuidado, de amor, de protección. Él no gritaba, no amenazaba abiertamente. Simplemente iba cerrando puertas, cortando conexiones, aislando a Fabiana poco a poco. Y lo peor era que lo hacía de una manera que parecía razonable ante los ojos de cualquiera. Recordé cada momento de la cena con nueva claridad. La manera en que él decidía qué comía Fabiana. Cómo controlaba las invitaciones a la boda. Cómo había planeado que ella dejara su trabajo. Cómo la alejaba de mí, su única familia cercana, con excusas sobre espacio de pareja y nuevas rutinas. Todo era control. Control disfrazado de amor. Control envuelto en palabras bonitas y gestos de caballero. Pero control al fin. Me levanté del sofá con las piernas todavía temblorosas y fui a la cocina. Necesitaba pensar con claridad. Calenté agua para un té y me senté a la mesa con la nota frente a mí. Durante la boda, necesito que hagas algo, decía la nota. ¿Qué quería que hiciera? ¿Qué tenía planeado mi hija? ¿Por qué no podía simplemente cancelar la boda y alejarse de ese hombre? Pero yo conocía la respuesta. Porque Joaquín no la dejaría ir fácilmente. Porque probablemente ya la había convencido de que nadie más la querría, de que él era lo mejor que le había pasado, de que ella necesitaba de él. Así funcionan estos hombres. No con cadenas visibles, sino con cadenas emocionales que son mucho más difíciles de romper. Pasé la noche en vela, pensando, planeando, tratando de entender qué podía hacer. No podía confrontar a Joaquín directamente. Eso solo pondría a Fabiana en más peligro. No podía llamarla porque él probablemente revisaba su teléfono. No podía simplemente presentarme en su casa porque él encontraría la manera de alejarme. Tenía que ser inteligente. Tenía que esperar hasta la boda, como Fabiana había pedido. Pero mientras tanto, necesitaba información. Necesitaba entender quién era realmente Joaquín Vallejo. Al amanecer, tomé una decisión. Recordé a Clara Zamora, la mujer que Fabiana había mencionado durante la cena. La tía Clara, como la llamaba mi hija. No era realmente tía de sangre, pero había sido como familia para nosotras durante años. Era una mujer mayor, viuda, que vivía al sur de la ciudad. Ella y Fabiana se habían vuelto muy cercanas cuando mi hija trabajó en un proyecto cerca de su vecindario. Si alguien podía saber algo más sobre la situación de Fabiana, era Clara. Y más importante aún, Joaquín no la conocía bien. Él había descartado su presencia en la boda tan fácilmente que probablemente ni siquiera la consideraba una amenaza. Esperé hasta las 8 de la mañana para llamarla. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestara. Diga, respondió su voz cálida y familiar. Clara, soy Isaura Telés. Necesito hablar contigo. Es sobre Fabiana. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Largo, pesado, lleno de significado. Ay, Isaura, dijo finalmente, y su voz sonaba cansada, triste. He estado esperando tu llamada. Ven a mi casa hoy. Hay cosas que necesitas saber sobre ese hombre. Colgué el teléfono con el corazón latiéndome fuerte en el pecho. Clara sabía algo. Clara había estado esperando que yo llamara. Eso significaba que mi hija había tratado de buscar ayuda antes, que no estaba completamente sola en esto. Me vestí rápidamente, guardé la nota de Fabiana en un lugar seguro y salí de mi casa. El viaje hasta la casa de Clara tomó casi 1 hora en autobús. Durante todo el trayecto, sostuve mi bolso con fuerza, como si alguien pudiera arrebatármelo y descubrir el secreto que llevaba dentro. La casa de Clara era pequeña y acogedora, rodeada de un jardín lleno de flores. Ella me esperaba en la puerta. Era una mujer de unos 70 años, de cabello completamente blanco recogido en un moño, con ojos amables pero ahora llenos de preocupación. Pasa, Isaura, dijo abrazándome. Tenemos mucho de qué hablar. Entramos a su sala y ella me sirvió café. Nos sentamos una frente a la otra y durante un momento ninguna de las dos habló. Finalmente, saqué la nota de mi bolso y se la mostré. Clara leyó la nota en silencio. Sus labios temblaron ligeramente y cuando terminó, dobló el papel con cuidado y me lo devolvió. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Lo sabía, susurró. Sabía que eventualmente Fabiana encontraría la manera de pedirte ayuda. ¿Qué está pasando, Clara?
Cuéntame todo lo que sepas, le supliqué. Necesito entender. Clara suspiró profundamente y se acomodó en su silla. Isaura, Fabiana vino a verme hace 2 meses. Fue poco después de conocer a Joaquín. Al principio todo parecía maravilloso, me decía que estaba enamorada, que había encontrado al hombre perfecto. Pero con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Tomó un sorbo de su café antes de continuar. Fabiana comenzó a visitarme con menos frecuencia. Cuando venía, siempre revisaba su teléfono con nerviosismo. Me decía que Joaquín le preguntaba dónde estaba, con quién, cuándo volvería. Al principio lo justificaba, decía que él se preocupaba por ella, que era atento. Pero tuviste que no era solo preocupación, dije sintiendo un nudo en la garganta. No, confirmó Clara con tristeza. La última vez que Fabiana vino aquí, hace 3 semanas, llegó llorando. Me contó que Joaquín había revisado su teléfono mientras ella dormía. Encontró mensajes míos preguntándole cómo estaba, si era feliz. Él se enfureció. No gritó, me dijo Fabiana, pero su silencio fue peor. Le dijo que yo era mala influencia, que trataba de meterle ideas negativas en la cabeza, que una buena esposa no necesita amigas que cuestionen a su marido. Sentí que la rabia crecía dentro de mí. Ese hombre, ese maldito hombre que se presentaba tan educado, tan correcto. Hay más, continuó Clara con voz temblorosa. Fabiana me contó que Joaquín controla todo su dinero. Ella gana su propio salario, pero le hizo abrir una cuenta conjunta donde debe depositar todo. Dice que es para que aprendan a manejar las finanzas juntos, para cuando se casen. Pero la verdad es que él revisa cada gasto que ella hace. Si compra algo sin consultarle, él le pregunta por qué lo necesitaba, si era realmente necesario, si no podía haber esperado. Es un control total, murmuré. La está aislando, la está haciendo dependiente de él. Exactamente, asintió Clara. Y cuando Fabiana intentó hablar sobre esto, cuando le dijo que se sentía asfixiada, él lloró. Lloró frente a ella y le dijo que le estaba hiriendo, que después de todo lo que había hecho por ella, de cómo la había tratado como una princesa, ella lo acusaba de ser un mal hombre. La hizo sentir culpable por tener dudas. Es manipulación emocional, dije recordando historias que había escuchado, programas de televisión que había visto. Pero nunca pensé que le pasaría a mi hija. Clara se inclinó hacia adelante y tomó mis manos entre las suyas. Isaura, hay algo más que debes saber. Algo que descubrí investigando por mi cuenta porque me preocupaba Fabiana. La miré con los ojos muy abiertos. ¿Qué cosa? Joaquín Vallejo estuvo casado antes, dijo Clara en voz baja. Hace 5 años. Su esposa se llamaba Emilia Leiva. Vivieron juntos solo 2 años. ¿Y qué pasó con ella? Pregunté aunque una parte de mí ya temía la respuesta. Clara se levantó y fue a buscar una carpeta que tenía sobre una mesa. La abrió frente a mí y sacó algunos papeles impresos. Eran artículos de periódicos viejos, recortes de noticias locales. Emilia Leiva pidió el divorcio, explicó Clara. Pero antes de eso, presentó 2 denuncias por violencia psicológica. Decía que Joaquín la controlaba, que la había aislado de su familia, que manejaba todo su dinero, que la hacía sentir inútil y dependiente. Mira, aquí está el reporte. Leí con horror. Las palabras en el papel describían exactamente lo que estaba pasando con Fabiana. Control financiero, aislamiento social, manipulación emocional, degradación constante disfrazada de consejos. Pero las denuncias no prosperaron, continuó Clara. Joaquín es inteligente. Nunca dejó marcas físicas. Nunca gritó en público. Siempre se mostró como el esposo perfecto ante los demás. Los abogados de él argumentaron que era un simple conflicto matrimonial, que Emilia estaba exagerando. Al final, ella logró divorciarse, pero tuvo que abandonar casi todo. Él tenía el dinero, los contactos, el poder. ¿Y dónde está Emilia ahora?, pregunté sintiendo que necesitaba hablar con esa mujer. Clara negó con la cabeza tristemente. Se mudó a otra ciudad. Cambió su nombre. No quiere saber nada de su pasado con Joaquín. La contacté hace unas semanas, cuando empecé a sospechar. Me dijo que no podía ayudar, que le había costado 5 años de terapia poder reconstruir su vida. Que solo pensar en ese hombre le provocaba ataques de pánico. El silencio cayó pesado entre nosotras.
Bebimos nuestro café mientras yo procesaba toda esta información. Joaquín no era solo un hombre controlador. Era un hombre con un patrón. Un hombre que ya había destruido una vida y ahora estaba a punto de destruir la de mi hija. ¿Por qué Fabiana no me contó nada de esto?, dije finalmente. ¿Por qué no me pidió ayuda antes? Clara me miró con compasión. Porque probablemente él ya la convenció de que tú no entenderías. De que eres de otra generación, que tienes ideas anticuadas sobre el matrimonio. De que si te contaba, harías un escándalo y arruinarías su oportunidad de ser feliz. Así trabajan estos hombres. Isaura. Te aíslan incluso de tu propia familia. Entonces, ¿por qué me dejó la nota ahora?, pregunté. ¿Qué cambió? Clara respiró profundo. Creo que Fabiana se dio cuenta de que una vez que se casen, será mucho más difícil salir. Legalmente él tendrá más derechos sobre ella. Podrá controlarla completamente. La boda es su última oportunidad de pedir ayuda antes de que las puertas se cierren definitivamente. Miré la nota otra vez. Durante la boda, necesito que hagas algo. ¿Pero qué? ¿Qué quiere que haga? Creo, dijo Clara pensativa, que Fabiana quiere que expongas a Joaquín frente a todos. Que muestres quién es realmente ante su familia, sus colegas, sus amigos. Es la única manera de romper esa imagen perfecta que él ha construido. Si solo cancela la boda sin explicación, él la perseguirá, la manipulará, la convencerá de volver. Pero si la verdad sale a la luz públicamente, si todos ven su verdadero rostro, entonces ella podrá liberarse. Es arriesgado, dije sintiendo miedo. Si algo sale mal, si él reacciona mal. Lo sé, asintió Clara. Pero es la única opción. Y Fabiana confía en que tú puedes hacerlo. Por eso te dejó la nota. Por eso te está pidiendo ayuda. Necesito pruebas, dije con determinación creciendo dentro de mí. No puedo solo pararme en medio de una boda y acusar a alguien sin respaldo. Necesito evidencia concreta de quién es Joaquín realmente. Clara sonrió levemente. Por eso te estoy mostrando todo esto. Los artículos sobre Emilia, las denuncias. También tengo el contacto de un terapeuta que trabajó con ella. Él no puede dar detalles específicos por confidencialidad, pero puede confirmar que Joaquín Vallejo es conocido en ciertos círculos profesionales como un caso de abuso psicológico. Pasé las siguientes horas en casa de Clara, revisando cada documento, cada artículo, cada pedazo de información que había reunido sobre Joaquín Vallejo. Era como descubrir a un monstruo escondido detrás de una máscara perfecta. Clara había hecho un trabajo exhaustivo. Tenía copias de las denuncias que Emilia había presentado. Testimonios de vecinos que habían presenciado cómo Joaquín controlaba las salidas y entradas de su exesposa. Registros bancarios que mostraban cómo él había vaciado cuentas conjuntas justo antes del divorcio. También había encontrado a otras personas. Una compañera de trabajo de Joaquín que había renunciado después de que él intentara controlar sus proyectos y llevarse el crédito de su trabajo. Un vecino del edificio donde vivía que había visto cómo trataba a Emilia, siempre con esa cortesía helada en público pero con miradas amenazantes cuando creía que nadie observaba. Todo esto es oro, dije organizando los papeles. Pero ¿cómo lo usamos? ¿Cómo exponemos esto en la boda sin que parezca que estoy loca o resentida? Clara se quedó pensativa. Necesitamos un momento estratégico. Cuando hagan el brindis, cuando todos estén reunidos y prestando atención. Tienes que pedir la palabra, como madre de la novia. Es tu derecho. Y entonces, con calma y claridad, presentas los hechos. Pero él negará todo, argumenté. Dirá que son mentiras, que Emilia era inestable, que la gente está confabulando en su contra. Por eso necesitamos más que documentos, dijo Clara con determinación. Necesitamos a alguien que hable. Alguien que haya vivido el abuso de Joaquín y esté dispuesto a confirmarlo públicamente. Ya dijiste que Emilia no quiere saber nada de esto, le recordé. Lo sé. Pero hay otra persona. Clara sacó otro papel de su carpeta. Una mujer llamada Ángela Toledo. Trabajó como asistente de Joaquín hace 3 años. Él la acosaba constantemente, la hacía trabajar horas extras sin pago, revisaba sus mensajes personales con excusas de seguridad de la empresa. Cuando ella se quejó con recursos humanos, él la despidió y le arruinó la reputación profesional. ¿Y ella estaría dispuesta a hablar?, pregunté con esperanza. La contacté hace unos días, explicó Clara.
Al principio tenía miedo. Joaquín tiene poder e influencia. Pero cuando le conté sobre Fabiana, cuando le dije que otra mujer estaba a punto de caer en sus manos, aceptó ayudar. Está dispuesta a ir a la boda y confirmar todo si es necesario. Sentí que la esperanza crecía en mi pecho. Entonces tenemos evidencia documental y un testimonio directo. Eso debería ser suficiente. Hay un problema más, dijo Clara con cautela. Joaquín controla a Fabiana. ¿Qué pasa si cuando tú empieces a hablar, él se la lleva de ahí? ¿Qué pasa si la manipula para que lo defienda públicamente? Ese pensamiento me heló la sangre. Tenía razón. Joaquín era lo suficientemente inteligente para tener un plan de escape. Y probablemente ya había trabajado tanto en la mente de Fabiana que ella podría incluso defenderlo por instinto, por miedo, por esa horrible mezcla de amor y terror que los abusadores crean en sus víctimas. Necesitamos asegurarnos de que Fabiana esté protegida cuando esto suceda, dije firmemente. Alguien tiene que estar cerca de ella, alguien en quien ella confíe y que pueda evitar que Joaquín la manipule en ese momento. Clara asintió. Yo puedo estar ahí. Aunque Joaquín no me quiere en la boda, puedo conseguir una manera de entrar. Puedo quedarme cerca de Fabiana. Si veo que él intenta llevársela, intervendré. No es suficiente, dije pensando rápidamente. Necesitamos más personas. Gente que Fabiana conozca y en quien confíe. Gente que pueda rodearla y darle el apoyo que necesita cuando la verdad salga a la luz. Carla Zamora, dijo Clara de repente. Mi sobrina. Fabiana y ella fueron amigas en la universidad. Perdieron contacto hace unos meses, justo cuando Joaquín entró en la vida de Fabiana. Él la separó, concluí. Por supuesto que lo hizo. Cualquier amistad fuerte era una amenaza para su control. «Puedo llamar a Carla», ofreció Clara. Explicarle la situación. Ella querría ayudar, estoy segura. «Hazlo», le pedí. Necesitamos todas las aliadas posibles. Pasamos el resto de la tarde planificando cada detalle. Clara llamó a Carla, quien efectivamente accedió a ayudar sin dudarlo. También contactamos a Ángela Toledo y organizamos una reunión con ella para el día siguiente. Cuando finalmente salí de casa de Clara, ya era de noche. El viaje de regreso en autobús me dio tiempo para pensar en todo lo que habíamos planeado. Era arriesgado. Había tantas cosas que podían salir mal. Pero no teníamos opción. Fabiana me había pedido ayuda y yo no podía fallarle. Al llegar a casa, encontré un mensaje en mi contestadora. Era Fabiana. Su voz sonaba tensa, forzada. «Mamá, solo llamaba para decirte que Joaquín y yo estaremos muy ocupados las próximas 2 semanas con los preparativos finales. Probablemente no pueda visitarte ni llamarte mucho. Pero nos vemos en la boda. Te amo». La grabación terminó, pero alcancé a escuchar algo más en el fondo. La voz de Joaquín diciendo, «Muy bien, amor. Así está perfecto». Él había estado ahí, escuchando, supervisando incluso esa llamada a su propia madre. Apreté los puños, sintiendo la rabia hervir dentro de mí. 2 semanas. Tenía 2 semanas para prepararlo todo, para reunir las pruebas, para asegurarme de que el plan funcionara. 2 semanas antes de que mi hija se casara con ese monstruo. No dormí esa noche. Me quedé despierta en la mesa de la cocina, revisando una y otra vez los documentos que Clara me había dado. Tomé notas, preparé un discurso mental, imaginé cada posible escenario y cómo respondería. Al día siguiente fui a encontrarme con Ángela Toledo en una cafetería discreta del centro de la ciudad. Era una mujer de unos 30 años, delgada, con ojeras profundas que hablaban de noche sin dormir. Nos sentamos en una mesa del fondo. «Gracias por aceptar reunirte conmigo», le dije después de pedir café para ambas. Ángela me miró con ojos cansados pero determinados. Cuando Clara me contó sobre su hija, supe que tenía que hacer algo. Joaquín Vallejo destruyó 2 años de mi vida. Me quitó mi carrera, mi confianza, mi paz mental. Si puedo evitar que le haga lo mismo a otra mujer, lo haré. Cuéntame qué pasó, le pedí. Ángela respiró profundo y comenzó su historia. Empecé a trabajar como su asistente ejecutiva hace 4 años. Al principio parecía un jefe exigente pero justo. Pero con el tiempo, las cosas cambiaron. Empezó a pedirme que trabajara hasta tarde, siempre con excusas de proyectos urgentes. Se ofrecía a llevarme a casa en su coche.
Al principio rechacé, pero él insistía tanto que eventualmente acepté para no parecer grosera. Tomó su café con manos temblorosas antes de continuar. Durante esos viajes, comenzó a hacerme preguntas personales. Si tenía novio, dónde vivía, con quién salía. Decía que era para conocerme mejor, para trabajar más eficientemente como equipo. Yo era joven e ingenua, pensé que era normal. Ángela continuó con su relato y yo escuchaba cada palabra grabándola en mi memoria. Después empezó a revisar mi trabajo excesivamente. Nada de lo que hacía era suficiente. Me pedía rehacer informes una y otra vez por detalles mínimos. Me llamaba a su oficina y me hacía quedarme de pie mientras se leía mis documentos en silencio, haciéndome esperar, creando tensión. Era una forma de control psicológico. Bebió más café antes de seguir. Luego comenzó con los comentarios sobre mi apariencia. Me decía que debía vestirme más profesionalmente, que mi maquillaje era inapropiado, que mi cabello debía estar siempre recogido. Un día me dijo que parecía cansada y me sugirió que usara más corrector de ojeras porque mi aspecto reflejaba mal en la empresa. «Es horrible», murmuré. «Estaba destruyendo tu autoestima sistemáticamente». «Exacto», asintió Ángela. Y cuando intenté poner límites, cuando le dije que sus comentarios me incomodaban, él se puso en modo víctima. Me dijo que solo quería ayudarme, que yo era muy sensible, que en el mundo corporativo hay que tener piel más gruesa. Me hizo sentir que yo era el problema, no él. ¿Y qué pasó después?, pregunté aunque ya imaginaba la respuesta. Empeoró, dijo con voz quebrada. Comenzó a revisar mi teléfono con excusas de seguridad de la información de la empresa. Me hizo instalar una aplicación de rastreo diciendo que era política obligatoria para todos los empleados, aunque después descubrí que solo yo la tenía. Sabía dónde estaba en todo momento. Si salía a almorzar con amigas, me llamaba con alguna urgencia falsa. Si llegaba 5 minutos tarde, me interrogaba sobre dónde había estado. Eso es acoso laboral, dije sintiendo rabia por lo que había sufrido esta mujer. Lo sé ahora, respondió Ángela. Pero en ese momento estaba tan confundida, tan agotada emocionalmente que no podía pensar con claridad. Él me había convencido de que yo necesitaba mejorar, de que era afortunada de tener ese trabajo, de que nadie más me contrataría con mi nivel de experiencia. ¿Cuándo decidiste hacer algo?, pregunté. Cuando empezó a controlar mi dinero, dijo con amargura. Me convenció de que mi salario debía depositarse en una cuenta que él supervisaba, supuestamente para enseñarme a ahorrar y manejar mejor mis finanzas. Decía que era un beneficio que ofrecía a empleados prometedores. Firmé los papeles sin leer bien. Después descubrí que él tenía acceso total a esa cuenta y revisaba cada uno de mis gastos. Dios mío, suspiré. Es el mismo patrón que está usando con Fabiana. Por eso cuando Clara me contó sobre su hija, supe que tenía que hablar, dijo Ángela con determinación. Joaquín Vallejo es un depredador. Busca mujeres vulnerables o en posiciones más débiles que él y las destruye lentamente. Y lo hace todo con esa sonrisa amable, con esa fachada de hombre exitoso y educado. ¿Qué pasó cuando fuiste a Recursos Humanos?, quise saber. Fue una pesadilla, respondió. Presenté mi queja con evidencia. Capturas de pantalla de mensajes inapropiados, registros de las horas extras no pagadas, testimonios de compañeros que habían presenciado su comportamiento. Pero Joaquín es muy inteligente. Él había construido una narrativa diferente. Les dijo que yo estaba resentida porque él había rechazado mis avances románticos, que yo era una empleada problemática que buscaba extorsionarlo. Te hizo quedar como la villana, dije indignada. Exactamente, confirmó Ángela. Y como él era gerente con años en la empresa y yo solo una asistente joven, le creyeron a él. Me despidieron por conducta inapropiada. Perdí mi trabajo, mis referencias, mi reputación en la industria. Tuve que empezar de cero en otro campo completamente diferente. Lo siento tanto, le dije tomando su mano. Pero gracias por estar dispuesta a hablar ahora. Tu testimonio puede salvar a mi hija. Ángela apretó mi mano. Haré lo que sea necesario. Si tengo que pararme frente a toda esa boda y contar mi historia, lo haré. Joaquín me quitó mucho, pero no me quitará la posibilidad de ayudar a otra mujer. Salimos de la cafetería con un plan más sólido. Ángela estaría en la boda como invitada de Clara. Cuando llegara el momento del brindis,
Cuando yo pidiera la palabra, ella confirmaría públicamente todo lo que Joaquín le había hecho. Su testimonio, combinado con los documentos y el historial con Emilia, sería imposible de ignorar. Los siguientes días fueron un torbellino de preparación. Clara coordinaba con Carla y con otras personas que habían conocido a Joaquín y podían confirmar su patrón de comportamiento. Yo repasaba mi discurso una y otra vez, memorizando cada punto, cada evidencia que presentaría. También preparé copias de todos los documentos. Las metí en sobres que Clara distribuiría discretamente entre los invitados más importantes durante la recepción. Quería que todos vieran la verdad con sus propios ojos. Una semana antes de la boda, recibí una llamada inesperada. Era Fabiana. Su voz sonaba apagada, lejana. «Mamá, solo quería escuchar tu voz». «Mi niña, ¿cómo estás?», pregunté con el corazón apretado. «Estoy bien», respondió, pero pude escuchar la mentira. «Los preparativos van bien. Joaquín se está encargando de todo». Hizo una pausa. «Mamá, ¿recibiste mi mensaje? El del pañuelo». «Sí, mi amor», dije con cuidado, consciente de que él podría estar escuchando. «Lo recibí. Y voy a hacer lo que me pediste». Escuché su suspiro de alivio. «Gracias, mamá. Sé que esto te debe parecer loco. Sé que no entiendes todo. Pero pronto lo harás. Solo necesito que confíes en mí ese día». «Confío en ti completamente», le aseguré. «Y voy a estar ahí para ti, sin importar qué». «Te amo, mamá», susurró. «Tengo que colgar. Nos vemos pronto». La línea se cortó y me quedé sosteniendo el teléfono, deseando poder abrazarla, protegerla, alejarla de ese hombre inmediatamente. Pero tenía que ser paciente. El plan tenía que funcionar. 3 días antes de la boda, tuve otra reunión con Clara, Ángela y Carla en casa de Clara. Repasamos cada detalle del plan. «Llegamos temprano a la iglesia», explicó Clara. «Carla y yo nos sentaremos cerca de Fabiana. Cuando empiece la ceremonia, estaremos alertas a cualquier señal de que Joaquín intente algo. Yo me quedaré cerca de la salida», añadió Ángela. «Si veo que él intenta sacar a Fabiana del salón cuando las cosas se pongan difíciles, bloquearé su paso. Y yo», dije con voz firme, «esperaré hasta el brindis. Como madre de la novia, pediré la palabra. Es costumbre y nadie podrá negármela. Entonces presentaré la evidencia de quién es realmente Joaquín Vallejo». «¿Qué pasa si él se vuelve violento?», preguntó Carla con preocupación. «Si pierde el control. Por eso tendremos seguridad discreta», explicó Clara. «Contraté a 2 guardias privados que estarán vestidos como invitados normales. Si Joaquín muestra cualquier signo de agresión, intervendrán inmediatamente. También he contactado a un abogado», añadí yo. «Estará presente en la boda. Si Fabiana decide tomar acción legal contra Joaquín después de que todo salga a la luz, tendrá representación inmediata». «Es un buen plan», dijo Ángela. «Sólido. Pero tenemos que estar preparadas para que Joaquín intente manipular la situación. Él es muy bueno convirtiendo las cosas a su favor». El día de la boda llegó más rápido de lo que esperaba. Me levanté antes del amanecer con el estómago revuelto por los nervios. Me bañé, me vestí con cuidado con mi mejor traje color gris perla y me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada no era la misma que había preparado aquella cena semanas atrás. Esta mujer tenía determinación en los ojos, fuerza en la mandíbula, propósito en cada gesto. Guardé los documentos en mi bolso, organicé las copias que Clara distribuiría y salí de casa. El Hotel Continental era impresionante, con sus columnas blancas y jardines perfectamente cuidados. Joaquín había gastado una fortuna en hacer que todo se viera perfecto por fuera, igual que él. Llegué temprano como habíamos planeado. Clara ya estaba ahí con Carla. Nos encontramos en el vestíbulo y nos abrazamos sin decir palabra. El peso de lo que estábamos a punto de hacer nos rodeaba como una nube pesada. Ángela llegó poco después, vestida discretamente, con lentes oscuros. Los 2 guardias de seguridad que Clara había contratado ya estaban en posición, mezclándose con los invitados que empezaban a llegar. «Todo está listo», susurró Clara. «Los sobres están preparados. Los distribuiré durante el cóctel antes de la recepción». «El abogado llegó», confirmó Carla. «Está sentado en la 5ª fila. Tiene todos los papeles listos si Fabiana decide proceder legalmente».
Asentí y tomé aire profundamente. Entonces vamos. La ceremonia se llevaría a cabo en el salón principal del hotel, decorado con flores blancas y velas. Había al menos 150 invitados, la mayoría colegas de Joaquín, gente de traje caro y sonrisas profesionales. Vi algunos rostros que reconocí vagamente, familiares lejanos de Fabiana que apenas habíamos visto en años. Me senté en la primera fila del lado de la novia. El asiento reservado para mí estaba marcado con mi nombre. Miré alrededor buscando a las demás. Clara y Carla estaban 3 filas atrás, cerca del pasillo. Ángela se había sentado al fondo, desde donde podía observar toda la sala. La música comenzó. Los invitados se pusieron de pie. Las puertas del fondo se abrieron y apareció Fabiana. Mi corazón se detuvo al verla. Estaba hermosa con su vestido blanco, el velo cayendo suavemente sobre su rostro. Pero cuando la vi caminar por el pasillo, noté lo que otros no podían ver. Sus manos temblaban ligeramente sosteniendo el ramo. Sus ojos buscaron los míos con desesperación silenciosa. Su sonrisa era forzada, tensa. Joaquín la esperaba en el altar, impecable en su smoking negro. Sonreía con esa sonrisa perfecta que yo había aprendido a odiar. Cuando Fabiana llegó a su lado, él tomó su mano con firmeza, con posesión. La ceremonia comenzó. El oficiante hablaba sobre el amor, el compromiso, la familia. Cada palabra se sentía como una mentira en ese contexto. Miré a Fabiana y vi una lágrima correr por su mejilla. Joaquín la limpió con su pulgar en un gesto que parecía tierno, pero yo sabía que era control. Incluso sus lágrimas debían ser manejadas por él. Cuando llegó el momento de los votos, escuché la voz de Fabiana quebrarse. Yo, Fabiana Telés, te tomo a ti, Joaquín Vallejo. Sus ojos me buscaron otra vez, suplicantes. Aguanta, mi niña, pensé. Solo un poco más. Joaquín dijo sus votos con voz clara y segura, mirando a Fabiana con intensidad. Prometo amarte, cuidarte, protegerte todos los días de mi vida. Las palabras sonaban hermosas, pero yo conocía la verdad detrás de ellas. Protegerte significaba controlarte. Cuidarte significaba aislarte. Amarte significaba poseerte. Los declararon marido y mujer. Joaquín levantó el velo de Fabiana y la besó. Los invitados aplaudieron. Yo permanecí inmóvil en mi asiento, esperando el momento correcto. Pasamos al salón de recepción. Las mesas estaban decoradas con manteles color marfil y centros de flores. Había una mesa principal elevada donde se sentarían los novios. La música de fondo era suave y elegante. Clara comenzó su trabajo discretamente. Se movía entre las mesas, dejando sobres en ciertos lugares estratégicos. Sobres que contenían copias de las denuncias de Emilia, artículos sobre el caso laboral de Ángela, testimonios de otras personas que habían sufrido el comportamiento de Joaquín. Los invitados comían, bebían, conversaban. Joaquín se paseaba entre las mesas con Fabiana de su brazo, presentándola como si fuera un trofeo. Ella sonreía mecánicamente, asentía a los comentarios, dejaba que él hablara por ella. Observé cómo algunos invitados empezaban a abrir los sobres. Sus expresiones cambiaban de curiosidad a confusión, luego a incomodidad. Comenzaban a susurrar entre ellos, mirando hacia la mesa principal con ojos diferentes. Llegó el momento del brindis. El maestro de ceremonias tomó el micrófono y pidió silencio. Es tiempo de escuchar algunas palabras de las personas más importantes para los novios. Primero, la madre de la novia, la señora Isaura Telés. Me puse de pie sintiendo que todas las miradas se dirigían hacia mí. Caminé hacia el pequeño estrado donde estaba el micrófono. Mis piernas temblaban, pero mi voz estaría firme. Tenía que estarlo. Buenas tardes a todos. Comencé. Gracias por acompañarnos en este día tan importante. Como madre de Fabiana, siempre he querido lo mejor para mi hija. He trabajado toda mi vida para darle oportunidades, para enseñarle a ser fuerte, independiente, capaz de tomar sus propias decisiones. Joaquín me miraba con esa sonrisa educada, pero yo podía ver la tensión en sus hombros. Fabiana me observaba con los ojos muy abiertos, aguantando la respiración. Cuando Fabiana me dijo que se casaría, continué. Yo estaba feliz. Pensé que había encontrado a un buen hombre. Alguien que la amaría, la respetaría, la apoyaría en cumplir sus sueños.
Hice una pausa deliberada. Pero estaba equivocada. Un murmullo recorrió el salón. Joaquín se puso de pie. Señora Telés, creo que... Todavía no termino, lo interrumpí con voz firme. Por favor, siéntese. Algo en mi tono hizo que obedeciera, aunque su rostro comenzaba a mostrar irritación. Fabiana permanecía inmóvil en su silla, mirándome con una mezcla de terror y esperanza. Verán, dije dirigiéndome a todos los invitados, muchos de ustedes han abierto los sobres que se distribuyeron esta noche. Y si no lo han hecho, los invito a hacerlo ahora. El sonido de sobres abriéndose llenó la sala. Rostros confundidos miraban los documentos, luego a Joaquín, luego otra vez a los papeles. Lo que tienen en sus manos, continué con voz clara que llegaba a cada rincón del salón, es evidencia documentada del verdadero carácter de Joaquín Vallejo. Denuncias presentadas por su exesposa Emilia Leiva por violencia psicológica, control financiero y aislamiento sistemático. Testimonios de empleados que sufrieron acoso laboral bajo su supervisión. Un patrón de comportamiento que se repite una y otra vez. Esto es absurdo, estalló Joaquín poniéndose de pie nuevamente. Su rostro había perdido toda compostura. Esta mujer está inventando cosas porque no acepta que su hija haya encontrado a alguien mejor que ella. No estoy inventando nada, respondí con calma. Y no estoy sola en esto. Miré hacia donde estaba Ángela. Ella se puso de pie lentamente. Mi nombre es Ángela Toledo, dijo con voz temblorosa pero decidida. Trabajé para el señor Vallejo hace 3 años. Durante ese tiempo, él controló cada aspecto de mi vida laboral y personal. Revisaba mi teléfono, rastreaba mis movimientos, controlaba mi dinero, destruyó mi autoestima y mi carrera. Cuando intenté denunciarlo, él usó su poder para hacerme quedar como la villana. Perdí todo por culpa de este hombre. El salón había caído en un silencio absoluto. Todos los ojos iban de Ángela a Joaquín, quien ahora parecía un animal acorralado. Ella está mintiendo, gritó Joaquín. Era una empleada problemática que intentó extorsionarme. Todo esto es una conspiración. Entonces, ¿por qué tu exesposa presentó las mismas denuncias? Pregunté sosteniendo los documentos en alto. ¿Por qué hay un patrón idéntico de comportamiento con diferentes mujeres en diferentes momentos? ¿Por qué Fabiana dejó caer un pañuelo con una nota pidiendo ayuda porque tú la tienes tan controlada que no puede ni siquiera hablar libremente con su propia madre? Eso no es cierto, dijo Joaquín volviéndose hacia Fabiana. Amor, diles que no es cierto. Diles que eres feliz, que yo te amo, que nunca te he hecho daño. Fabiana lo miraba con lágrimas corriendo por su rostro. Su cuerpo temblaba. Clara y Carla se habían acercado discretamente, colocándose a cada lado de ella. Fabiana, dije suavemente, llegó el momento, mi amor. Tienes que hablar. Tienes que decir tu verdad. Mi hija miró a Joaquín, luego a mí, luego a todos los invitados que esperaban en silencio. Respiró profundo y se puso de pie. Su voz era apenas un susurro al principio, pero fue ganando fuerza. Es verdad, dijo. Todo lo que mi madre está diciendo es verdad. Joaquín me controla. Revisa mi teléfono constantemente, decide con quién puedo hablar, maneja todo mi dinero. Me hizo dejar amistades, me alejó de mi familia. Me convenció de que dejara mi trabajo porque según él una buena esposa debe dedicarse solo al hogar. Hizo una pausa limpiándose las lágrimas. Me hace sentir que sin él no soy nada, que nadie más me querría, que soy afortunada de que alguien como él me haya elegido. Fabiana, estás confundida, intentó Joaquín acercándose a ella. Amor, estás bajo presión, tu madre te está manipulando. No, gritó Fabiana retrocediendo. Clara y Carla la sostuvieron protectoramente. Tú eres quien me manipula. Tú me haces dudar de mi propia percepción de la realidad. Me haces sentir culpable por querer ver a mi madre, por querer conservar mi trabajo, por querer tener vida propia. Y yo he estado tan asustada, tan confundida, tan convencida de que el problema era yo que casi me caso contigo. El salón estalló en murmullos. Los invitados se miraban entre sí, algunos con shock, otros con vergüenza de haber sido parte de esto sin darse cuenta. Vi a varios colegas de Joaquín levantarse y salir discretamente, distanciándose del escándalo. Joaquín intentó acercarse nuevamente a Fabiana, pero los 2 guardias de seguridad aparecieron bloqueándole el paso. Su máscara perfecta había caído completamente.
Su rostro mostraba rabia pura. Todos ustedes son unos estúpidos, escupió mirando alrededor. Ustedes no saben nada. Fabiana es mía. Yo invertí tiempo y dinero en ella. Pagué esta maldita boda. Señaló hacia mí con dedo acusador. Y tú, vieja entrometida, vas a lamentar esto. Te voy a demandar por difamación, por arruinar mi reputación. Adelante, respondí con calma. Tengo toda la evidencia documentada. Y ahora tengo también el testimonio público de tu actual víctima. Además, hice una señal hacia un hombre que se acercaba. Hay alguien más que quiere hablar contigo. El abogado que habíamos contratado se presentó ante Joaquín. Señor Vallejo, mi nombre es Arturo Leiva. Represento a la señorita Fabiana Telés. Tengo aquí una orden de restricción temporal que le prohíbe acercarse a menos de 100 metros de ella. También tengo documentos preparados para anular este matrimonio que técnicamente acaba de realizarse bajo circunstancias de coacción emocional. Joaquín miró los papeles con incredulidad. Su mundo perfecto, su imagen cuidadosamente construida, todo se desmoronaba frente a sus ojos. Esto no puede estar pasando, murmuraba. Yo soy el gerente. Yo tengo el poder. Yo tengo el control. Ya no, dijo Fabiana con voz firme. Se quitó el anillo que él había puesto minutos antes y lo dejó caer sobre la mesa. Ya no tienes control sobre mí. Ya no tengo miedo. Y nunca más dejaré que alguien me haga sentir pequeña. Joaquín intentó decir algo más, pero los guardias lo tomaron de los brazos. Señor, es momento de que se retire, dijo uno de ellos. Joaquín forcejeó un momento, pero finalmente se dejó escoltar hacia la salida. Antes de atravesar las puertas, se volteó una última vez. Esto no termina aquí, gritó. Pero su voz sonaba hueca, derrotada. Todos habían visto su verdadero rostro y nunca podría recuperar esa imagen perfecta que tanto había cultivado. Cuando las puertas se cerraron detrás de él, el salón permaneció en silencio por unos segundos. Luego, lentamente, algunos invitados comenzaron a aplaudir. Primero fueron unos pocos, luego más, hasta que el salón entero estalló en aplausos. No era una celebración de boda. Era una celebración de libertad, de verdad, de valentía. Fabiana corrió hacia mí y nos abrazamos fuertemente. Ella sollozaba contra mi hombro. Lo siento, mamá, lo siento tanto. Debí escucharte antes. Debí haber visto las señales. SHH, mi niña, la consolé acariciando su cabello. Lo importante es que estás a salvo ahora. Estás libre. Clara, Carla y Ángela se unieron al abrazo. Las 5 mujeres, unidas por el dolor pero también por la fuerza, sosteniéndonos unas a otras. Los siguientes días fueron difíciles pero necesarios. Fabiana se mudó de vuelta a casa conmigo temporalmente. Comenzó terapia con una especialista en abuso psicológico. El abogado procesó la anulación del matrimonio y aseguró que Joaquín no pudiera acercarse a ella. La historia se difundió. Otros empleados de la empresa de Joaquín comenzaron a hablar, a confirmar su comportamiento tóxico. Su carrera se desmoronó. Perdió su posición de gerente. Algunas de las personas presentes en la boda que tenían poder e influencia se aseguraron de que su reputación quedara permanentemente manchada. Emilia Leiva, su exesposa, finalmente encontró el valor para hablar también. Se unió a Fabiana y Ángela en hacer pública su historia. Juntas, las 3 mujeres se convirtieron en voces para otras que sufrían en silencio. Fabiana tardó meses en recuperarse emocionalmente. Hubo días oscuros, días en los que dudaba de sí misma, en los que la manipulación de Joaquín seguía resonando en su mente. Pero poco a poco, con apoyo y amor, mi hija volvió a encontrarse a sí misma. Recuperó su trabajo en la oficina de contabilidad. Sus jefes, al enterarse de lo que había pasado, no solo la recibieron de vuelta, sino que le ofrecieron un ascenso. Retomó contacto con viejas amistades. Volvió a sonreír de verdad, con esa luz en los ojos que yo no veía desde hacía tanto tiempo.